Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del buen amigo ingeniero Leonel Castellanos Duarte, para más señas, quien es presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Héctor, y muchísimas gracias. Y de verdad que muy contento de estar nuevamente aquí contigo Y ya este es en mi casa. te comentaba antes de empezar que yo te he entrevistado en los últimos 3 décadas, básicamente, en varios roles de dirigente empresarial, de áreas diferentes, pero ha estado incluso desde Asume, que creo que fue por donde primero empezaste. Sí, así es. Pues tuviste por Herrera, tuviste por, no sé si hasta en la brasileña también tú Gana, la tuviste. brasileña, sí. Así ha estado. Bueno, Pero bueno, todavía formamos parte de esa institución. ya. Usualmente la gente o asumimos a la visión del sector empresarial organizado como una especie de parámetro para ver ciertos sentimientos, ciertas aprensiones, ciertas preocupaciones, si las hay, o alguna sugerencia. Me gustaría ver, por ejemplo, en esta circunstancia ahora, en este año, que es un año especial, por lo que todos sabemos, que es un año de elecciones. Ya hubo una primera fase y viene la que la gente entiende que es la más importante, que es la segunda, pero usualmente en esos escenarios hay cierta inquietud de los sectores empresariales, que si habrá reforma, que si no habrá reforma, que si habrá déficit, nada. Me gustaría ver, por ejemplo, en el sector de la Unión Nacional de Empresarios, una entidad que nació por los años 90, por cierto. La década, Yo recuerdo, sí, cuando bajo del marco comenzó. de los procesos de Sí, reforma. sí, de los años, sí. Creada por don Andrés Daguarre, el Sí. padre, que era a la sazón presidente también de la Asociación Nacional de Importadores. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo que tiene la UNE algún tipo de inquietud, de temor, aprensión en estos momentos ahora, en la coyuntura actual? Bueno, déjame comenzar con la primera parte de tu pregunta sobre el nuevo escenario de este año 2024, donde estamos sumergidos dentro de un proceso de elecciones, tanto municipales como congresionales y presidenciales, que ya las municipales pasaron y que dieron una muy buena señal democrática, no solamente al pueblo dominicano, sino al mundo. Este proceso que pasó, diríamos, sin mayores dificultades, solamente algunos casos muy aislados, como es normal que se hayan presentado, pero en términos generales podríamos decir que fuimos un ejemplo, y eso para los casos de inversiones extranjeras, como ven al país, pues nosotros enviamos una señal muy positiva sobre nuestra estabilidad política y económica y la solidaridad que nosotros, que nosotros tenemos dentro del marco institucional y el respeto a lo que son las decisiones democráticas de un pueblo. Y esperamos que eso mismo ocurra también con las presidenciales y congresionales, que serán el próximo mes de mayo, porque con eso estaríamos enviando un gran mensaje al mundo de lo que somos como país y
y que ya un país que ha madurado en ese sentido democrático. En otro orden, en términos de la visión que el sector empresarial, en el caso específico de la Unión Nacional de Empresarios, sí nosotros consideramos que el país tiene que abocarse ya a un proceso de reformas estructurales económicas, sobre todo lo que son las reformas fiscal, la reforma laboral, la ley de seguridad social y la ley también, el arancel, que es un tema muy, diríamos, sensible de República Dominicana y que formó parte de un gran debate en la década de los 90, cuando se hizo aquella famosa reforma arancelaria que el presidente Balaguer la inició por decreto. Se inició por decreto porque los debates se encendieron tanto que al final debemos de reconocer el papel que jugó la Unión Nacional de Empresarios a la cabeza de don Andrés Daguaje en ese momento, padre. Y tú también participaste mucho en esas discusiones. Pero al final creo que el país se favoreció y nosotros ahora entramos en un proceso similar. Y es bueno que las nuevas autoridades tomen en cuenta ese tema, que no lo aplacemos, porque si nosotros hemos tenido un desarrollo o un crecimiento, una estabilidad en nuestra economía por tantos años, por más de 20 años, en gran parte ese milagro se le debe a ese proceso de reforma que hizo el país en la década de los 90. Pero ya es el momento de que nosotros tenemos que hacer ajustes, porque no podemos continuar con un déficit fiscal cada año en el presupuesto. Yo creo que hay que hacer los ajustes necesarios, sobre todo con una reforma fiscal, pero con una reforma fiscal con un contenido de desarrollo, no basado simplemente en aumento de los ingresos de los impuestos, aumento de los impuestos y penalizando a aquellos que pagan, sino que tiene que haber también un compromiso mutuo con el gasto, no solamente con los ingresos. Tenemos que aumentar los ingresos, pero también tenemos que hacer un compromiso con el gasto. Y eso tiene que estar contemplado dentro de ese debate y esas discusiones. Y es bueno que esas discusiones... O sea, por eso tú hablas que sea fiscal, no tributaria, porque cuando es tributaria se queda solamente en los impuestos. En los impuestos, que correcto, son los ingresos, pero si es fiscal debe incluir las dos componentes. Sea integrada. Entonces, ese tema de debate, inclusive nosotros proponemos que se inicie desde este momento. La discusión, que tenemos un buen escenario, que es el Consejo Económico y Social, para iniciar esos debates y que los... Ingeniero, como vamos a entrar en una fasecita un poco más explicativa, vamos a hacer una breve pausa comercial para no interrumpir ya la idea. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Leonel Castellanos, presidente de la UNE. Usted señalaba, ingeniero, que el debate o la discusión sobre la reforma fiscal debe iniciarse desde ya, pero ¿desde ya ahora o tan pronto asuman las autoridades del Ejecutivo que resulten electas en mayo, que se supone que asumen en agosto? O sea, en ese periodo, hacer en la primera fase del gobierno, cual que sea, si son las autoridades que están, que se reeligen, o si fueran otras. O sea, en ese time, porque yo estaba haciendo un chequeo y vi que
nunca se ha hecho una reforma a partir del segundo año, siempre se hace en el primer año y en muchas ocasiones se hace en el último semestre del año cuando hay cambio. Sí, así mismo es. Pero la idea que quiero plantear es que hagamos un compromiso desde ahora, porque después que las autoridades asumen sus funciones, ya se le hace más difícil quizá entender los procesos, porque viene el ingrediente político y eso a veces altera las discusiones y los temas. Nosotros lo que proponemos es que haya un compromiso desde este momento, antes de las elecciones, para que las autoridades que resulten ganadoras pues estén comprometidas a este proceso de reforma y que haya algunas mesas de trabajo, podríamos decir, donde se planteen o se hagan algunos planteamientos sobre hacia dónde debe de ir dirigida esa reforma. Es decir, que ese es un tema que no podemos aplazarlo, y digo que no deberíamos de aplazarlo porque la condición de nuestra economía está en las mejores, valga la redundancia, en las mejores condiciones para hacerlo. No esperemos estar en crisis para hacer una reforma, las reformas estructurales y fiscales como le ha tocado a otros países que se han visto obligados a hacer reformas en momentos de crisis. Nosotros no estamos en crisis. Entonces, cuando un país no está en crisis, yo creo que es el mejor momento para hacer esa cosa, y es donde nosotros estamos. Usualmente cuando hay crisis las medidas son drásticas, son de shock. Exactamente. Y entonces usualmente tienden a ser más impactantes. Ahora usted entiende que en este escenario actual podría ser más factible consensuar. Claro. Porque debe haber. Y el choque sería, como usted dice, menos impactante negativamente. Y ahora lo que no es que se haga hoy, en estos momentos, antes de las elecciones, pero sí se podrían iniciar algunas mesas de trabajo y comprometer a los principales líderes políticos a llevar a cabo y la línea a seguir para que en el futuro no comencemos a entrar en debate y entonces se alarguen los procesos, como ocurrió con el tema del famoso pacto eléctrico, que nos pasamos y todavía estamos en un proceso que se firmó y la situación del sector eléctrico, aunque se han aplicado algunas cosas, pero seguimos cojeando en ese tema también. La situación financiera sigue, yo diría que igualita, no sé si ha mejorado o ha sido. Sí, bueno, el déficit en el sector eléctrico sigue de $1,000 y pico de millones de dólares todos los años. Eso del déficit fiscal anda alrededor del 37% del déficit fiscal del presupuesto de la nación. O sea que si se elimina eso, hay un 37% del déficit fiscal que se baja. Eso representa el 37% del déficit fiscal. Mire, yo quisiera que no desaprovechar esta oportunidad. Y como estábamos hablando de reforma y que una eventual reforma que no siga cargando más a lo que siempre han pagado, sino que sea más abarcadora. Hay en el escenario una especie de debate con el comercio chino en el país. Parece como que no hay mucha, están compitiendo como que no, de tú a tú, parece como si tuvieran un régimen impositivo especial. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted tiene algún conocimiento de eso. Bueno, realmente ese es un sector que está afectando mucho a los sectores del comercio a nivel nacional. Hay mucha, diríamos, situaciones
de competitividad que el propio comercio establecido legal no se explica cómo, primero, cómo llegan a unos precios que no son posibles, y en segundo lugar, las instituciones reguladoras del Estado deben de prestarle mayor atención a ese tipo de comercio, porque realmente están haciendo una competencia desleal con el mercado nacional, al extremo que muchas empresas o pequeños comercios han tenido que cerrar sus puertas frente a la avalancha de inversiones monstruosas que están haciendo esos extranjeros aquí en el país, y en muchos casos, que es un tema que también nos compete a nosotros y que hemos hecho público, es el tema de los organismos reguladores de la calidad en el país. Aquí no podemos tener una aduana abierta a importar cualquier producto sin que cumpla con los más mínimos requisitos de calidad en el mercado. Y nosotros también, y en días pasados vimos varios artículos en el periódico, y hemos hablado de eso, de la cantidad de incendios que ocurren en el país. Y si usted busca los reportes de los bomberos, en un gran porcentaje, para no decir más de un 90%, los informes son por cortocircuito. ¿Qué significa eso? No solamente son las instalaciones eléctricas, sino que la calidad de los materiales eléctricos que muchas veces se importan y que no cumplen con las normas de calidad para ser utilizados. Entonces, a veces se coloca un material que está diseñado con una carga y no viene con esas especificaciones, y entonces hay un sobrecalentamiento y eso genera el cortocircuito y viene el incendio. Entonces, eso también ocurre con muchos conductores, con lo que se llaman los breakers también, y muchos accesorios y componentes. Y las redes eléctricas también. Hemos dicho que parte de las pérdidas que tienen las distribuidoras eléctricas tiene mucho que ver con la calidad de los materiales eléctricos que se instalan en las redes eléctricas y que generan tanta avería. Ingeniero, gracias por asistir a nuestra convocatoria, y como dijimos al principio, usted sabe que esta es su casa. Gracias. Así que gracias, Héctor. Ya estaremos por acá nuevamente conversando. Igualmente allá en la... Veo que desempeña diversos roles en el mundo empresarial. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.